Hola a todos y a todas, soy Brais González Arribas de la Universidad de Vigo y en esta ponencia voy a hablar de las subjetividades poshumanas en Donna Haraway, del cibor al compost. Bien, la obra de Donna Haraway es fundamental para entender los procesos de reconfiguración de las concepciones contemporáneas de la subjetividad, especialmente en el marco del poshumanismo y los estudios de la tecnociencia. Desde su influyente manifiesto Cibor hasta sus propuestas recientes, por ejemplo, Seguir con el problema, Haraway ha transitado de una visión de la subjetividad híbrida, encarnada en la figura del cibor, a una perspectiva más relacional y ecocentrada, que toma como referencia la noción del compost y otras ideas como la de simpoiesis y la de ensamblaje multiespecie. Esta comunicación explora esta transición conceptual y sus implicaciones filosóficas, políticas y ecológicas con el fin de que pueda ofrecer un modo de enfocar la concepción de la identidad humana que permita promover a su vez unas relaciones más sostenibles entre los propios seres humanos y las que mantenemos con las demás especies. Bien, la imagen del cibor es una de las más reconocidas e importantes en el pensamiento de Haraway. Sí, su manifiesto Cibor, un texto que se publica originalmente en 1985, introduce esta noción como una metáfora para repensar la subjetividad humana contemporánea y sus relaciones con la tecnología. Así el cibor no solo debe entenderse como una criatura del futuro, sino como una figura que permite cuestionar las dicotomías que separaron categorías como natural, artificial, humano no humano, orgánico e inorgánico, hombre-mujer o masculino y femenino. Estas distinciones son, como decía, construcciones culturales que legitiman ciertas jerarquías de poder y justifican opresiones que además limitan la capacidad de imaginar formas alternativas de ser y vivir respecto de la hegemónica. El cibor es, por tanto, una criatura liminar que habita los intersticios, los espacios intermedios, difusos y poco claros, y que discute así la precisión de las categorías clásicas basadas en contrarios que definen los grupos humanos sin ambigüedades. De este modo, constituye una recusación de la filosofía antropológica moderna y obliga a formular una propuesta alternativa que subraye el carácter complejo, híbrido y tecnomediado de las subjetividades. Para Haraway, los cuerpos y las identidades son dinámicas, estando en un proceso continuo de redefinición. No obstante, este proceso no ocurre de manera espontánea ni responde a un orden natural preestablecido, sino que resulta de la acción de múltiples instancias entre las que destacan las tecnologías. Emergen así las antropotécnicas, tecnologías de producción de subjetividades que inciden sobre la materia y configuran las conductas y los modos de ser humanos. Si bien reconoce la importancia de las tecnologías semióticas performativas, que inscriben los cuerpos de significados múltiples y variables y facilitan la interiorización de normas que ritualizadas condicionan su construcción, Haraway destaca además el papel fundamental de las nuevas tecnociencias en la conformación y disolución de los cuerpos e identidades. En este sentido, el cibor evidencia que no hay ser humano que no esté manipulado, construido, codificado desde el exterior. El cibor, esto es, el ser humano del presente, es un ensamblaje, una red de relaciones que integra biología y tecnología. Así no es posible pensar ya en un ser humano puro, ya que el humano es el resultado de múltiples enlaces de factores biológicos, culturales y tecnológicos. De este modo, Haraway ofrece una nueva manera de entender la agencia, la responsabilidad y la identidad política. Para ella, la aceptación de que no hay un ser esencial que determine qué se es y el hecho de que, en coherencia, las identidades estén en continua transformación, tiene hondas implicaciones para las luchas sociales, al mostrar la invalidez de las jerarquías tradicionales y de los dualismos que sustentan muchas de las opresiones modernas, particularmente la de la mujer respecto del hombre. El rechazo de estas distinciones permite pensar en nuevas formas de resistencia y alianzas que trascienden las categorías fijas de identidad como la raza, el género o la clase social. El cibor abre la posibilidad de imaginar un mundo en el que las identidades y las relaciones sociales no estén ancladas en esencias inmutables, sino que sean capaces de responder a los desafíos de un mundo cada vez más interconectado y tecnológicamente mediado.
De este modo, esta metáfora, con toda su complejidad, ofrecía un camino para una política más inclusiva y plural, una política que reconozca la hibridación, la fluidez y la interdependencia como partes centrales de la condición humana en la época contemporánea. Sin embargo, seguir con el problema, el último de los grandes ensayos publicados por Haraway hasta la actualidad, que salió publicado originalmente en 2019, se produce un cambio de perspectiva en el que el cíborg deja de ser la metáfora central para referir a la condición humana en la contemporaneidad, cediendo su lugar a la noción de compos humano, término con el que pretende señalar el carácter compuesto y mediado de las entidades y su cercanía y vínculo con las otras entidades no humanas, con las que comparte no solo la realidad, sino la creación de ésta. En tal contexto teórico, cobra una especial relevancia la idea de simpoiesis, con la que pretende indicar precisamente la composición colectiva de la vida. Para Haraway, esta emerge a partir de una acción co-creadora que en su base remite a la actividad simbiótica bacteriana en los términos en que ya lo había propuesto y explicado la también bióloga norteamericana Lynn Margulis, quien propone, en su teoría endosimbiótica seriada, que las células complejas, también denominadas eucariotas, se formaron a partir de relaciones de colaboración entre células más simples, también denominadas procariotas. Esta teoría revolucionó la biología porque muestra que la evolución no solo ocurre por competición, sino también por cooperación. Esta posición es fundamental para Haraway, pues demuestra que la evolución y la existencia de las entidades vivas se basa efectivamente en la colaboración. Para ella, ser es ser con, así como pensar es pensar con. En este sentido, la simpoiesis, entendida como creación colectiva, expresa que la vida no emerge de manera aislada, sino en interacción con otras entidades, con lo que se desafía la idea de que los seres vivos son entidades individuales y autónomas, tal y como se defendía en la ontología y la biología modernas. En cambio, Haraway propone que la vida se produce a través de la cooperación y la interacción entre diferentes formas de existencia. De este modo, vincula la noción de simpoiesis con la de compostaje, una metáfora que alude a los procesos de regeneración de la vida a partir de los residuos del capitalismo tardío. Haraway propone así que se puede entender al ser humano desde la perspectiva del compost, como un composhumano, insistiendo en que su forma de vivir está ligada a las relaciones que entabla con otros seres humanos, pero también con otras especies, entidades inorgánicas y tecnologías que constituyen una red interdependiente. Esta visión, la del composhumano, se opone a la narrativa dominante del progreso lineal y la mejora continuas. En lugar de eso, Haraway defiende la necesidad de reconocer el parentesco que liga a los seres humanos con el resto de organismos, proponiendo una ontología horizontal que formula que los organismos son siempre composiciones, holobiontes u holoentes que se encuentran entrelazados unos a otros. Sostiene así que ser supone estar conectado, implica estar compuesto, de tal forma que ser es siempre una multiplicidad, algo que caracteriza evidentemente al modo de ser propio del ser humano. Este planteamiento es lo que constituye el denominado pensamiento tentacular, al entenderse que la vida es un complejo de hilos interconectados en constante comunicación, donde cada acción tiene repercusiones sobre el resto de la red, y en el que las fronteras entre las especies y las entidades son continuamente reconfiguradas. De ahí que Haraway apele a que se tenga en cuenta esta interdependencia, asumiendo las consecuencias del impacto de la acción humana sobre el mundo y fomentando la creación de ensamblajes que no respondan tan solo a los intereses humanos. En este sentido, la simpoiesis no solo describe cómo la vida se produce y reconfigura materialmente, sino que también ofrece un marco para la acción política y ecológica. Una política en la que se reconozca el carácter relacional y multiespecie de toda forma de vida, y en donde, en coherencia, se entienda el cuidado y la cooperación como los referentes morales de las acciones.
De ahí que la perspectiva ontológica que propone Haraway abra la posibilidad a una ética de la responsabilidad y a una política que gestiona las comunidades del compost. Y finalmente a una acción ecologista basada precisamente en los principios de la colaboración y el cuidado. Haraway apela a la responsabilidad para apuntar a las relaciones colaborativas que establecen distintas entidades y que permiten capacitar a ambas, al dotarlas de aptitudes de las que antes no disponían. De estas relaciones emerge una forma posible de reconfigurar la vida en común que integra y tiene en cuenta no solo a los seres humanos, sino también a las demás entidades, incluidas las no humanas, orgánicas e inorgánicas, así como a las máquinas. Se forma de esta manera las denominadas comunidades del compost, generadas a partir de las relaciones multiespecie nacidas de los nuevos parentescos entre las entidades híbridas y las asociaciones que crean. Estas comunidades se deben gestionar de un modo contrario a los sistemas de gobernación antropocéntricos, androcéntricos y heteronormativos, por definición jerárquicos y excluyentes, apostando en cambio por un modelo abierto y diverso en el que se fomente y respete la diferencia. Además, las nociones de simpoiesis y compostaje permiten plantear una crítica al capitaloceno, que es un término que Haraway utiliza para sustituir al de antropoceno y para describir la era actual, caracterizada por la crisis ambiental generada por la aceleración tecnológica y la explotación capitalista, es decir, por el modo de producción hegemónico y no por la mera acción de los seres humanos. De ahí que Haraway se posicione en contra de la lógica extractivista, productivista, consumista y ultracompetitiva que caracteriza al capitaloceno, proponiendo, en cambio, una economía basada en la gestión cuidadosa de los recursos y en la sostenibilidad, y en una política que incluya a todas las entidades afectadas por las decisiones humanas, sean estas biológicas o tecnológicas. Así cabe entender el giro hacia ese denominado chuluceno, que es este nombre tan particular con el que Haraway caracteriza la etapa en que pueden emerger los ensamblajes multiespecie, interactivos, humanos y más que humanos, que asumen la moral de la cooperación y de la consistencia propia de la responsabilidad. Esto, obviamente, tiene importantes repercusiones para fundamentar un modo de ser ecologista, ya que subraya la necesidad de valorar y apreciar las relaciones interdependientes que sustentan la vida en nuestro planeta. Bien, en conclusión, el giro ético-político que propone Haraway, que se representa en este tránsito entre las nociones de cíbor y composhumano al que acabo de aludir, exige, en último término, una revisión de nuestras prácticas y creencias más profundas, apostando por una nueva forma de vida en la que se reconozca que no vivimos solos en el mundo, ya que entre todos lo co-creamos y transformamos al tiempo que somos transformados y co-creados en él. Muchas gracias.